El día de hoy vamos a considerar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Este atributo es otra de las joyas donde el amor de Dios es verdaderamente manifestado. Y quisiera que iniciemos nuestro estudio con la siguiente historia que nos va a ilustrar un poco la gracia. Un niño de la calle que fue abandonado por sus padres, un día toma la decisión de ingresar en la casa de un pastor metodista para robarle algunas cosas de valor. Habiendo cumplido su cometido, este niño empieza a huir, pero el pastor se percata de lo sucedido y corre tras él. Y llega un momento en que el pastor atrapa al niño, pero en lugar de llevarlo a la policía, nuevamente lo lleva a su hogar, lo sienta en la sala y le prepara café, le da galletas y empieza a platicar con este niño. Y el pastor le menciona, mira, no estoy enojado contigo, al contrario, te quiero ayudar, te quiero apoyar y más aún me gustaría adoptarte con el consentimiento de mi esposa porque yo no tengo hijos. Alguien podría pensar, este pastor está loco. Lo que merece este niño no es que lo traten con tanta amabilidad, sino que le den una paliza, que le den un escarmiento. Pero, mis hermanos, eso no fue la actitud de este pastor. En vez de darle lo que seguramente muchos piensan que merecía este niño, el pastor decidió darle abrigo, un nombre y amor. Y es que a eso es lo que apunta la gracia. Mis hermanos, la palabra gracia denota un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, se refiere a la disposición de Dios de tratar con sus criaturas, no según el mérito o valía de éstas, sino según su propia amabilidad, abundante y desbordante generosidad. Y en la gracia de Dios, obviamente, se encuentra una gran manifestación de su amor. Pero notemos esto. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es como que Dios se dispone a tratar con sus criaturas no según lo que merecen. Por ejemplo, de acuerdo a cualquier política laboral en el país, bueno, se determina un tiempo que se debe trabajar al día. Y cuando una persona trabaja, por ejemplo, 8 horas al día, va a recibir justamente un salario, porque se merece un salario. Pero si no ha trabajado y aún así le dan el salario, eso es lo que podríamos considerar como gracia. Por eso Pablo en Romanos escribe que la salvación no es por obras, sino por gracia. Porque al que no trabaja, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Dios no trata con sus criaturas según el mérito o valía de éstas, sino según su propia amabilidad abundante y desbordante generosidad. Así que mis hermanos, quisiera que me acompañen ahora a considerar algunos textos donde se nos muestra una descripción de Dios. Y el primero se encuentra en el Salmo capítulo 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Este texto dice, Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí la palabra que nos interesa es la primera, con la que abre este texto. Clemente. El Señor es clemente. Mis hermanos, esta palabra se traduce del hebreo Hannun, el cual es usado en las Escrituras solo como un atributo de Dios. En ningún otro caso es usado esta palabra, solo como un atributo de Dios. Y cuando hablamos de un atributo en Dios, estamos refiriéndonos a una característica propia de Él, algo que
es esencial de su ser y naturaleza. Otras ideas que son comunicadas por esta palabra eh, se pueden decir misericordioso, compasivo, amable, perdonador, paciente, tierno y benevolente. Yo pienso que las palabras que más se ajustan a este atributo son amable y benevolente. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. De esta manera es descrito Dios, el Dios de toda gracia. Esta palabra cuando encontramos la palabra gracia en este texto, viene del griego charis, el cual denota amabilidad, favor y buena voluntad, especialmente para con los que no lo merecen. Y escuchen esto con atención, mis hermanos, especialmente para con los que no lo merecen. En las Escrituras, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Dios es la fuente de toda gracia. Por eso se hace mención el Dios de toda gracia. Toda clase y todo tipo de gracia se encuentra en Dios mismo y fluye de Él. Y podríamos hablar de una gracia multifacética, una gracia que tiene muchas facetas, una gracia sin medida, el Dios de toda gracia. Pero, acercándonos específicamente a uno de los profetas, Isaías capítulo 30, el versículo 18. Isaías capítulo 30, el versículo 18. Pero, para entender un poco más del contexto en el que se encuentra este pasaje, permítanme decir lo siguiente. El contexto de este pasaje es la rebelión del pueblo de Dios. Los israelitas habían abandonado su confianza en Dios y habían hecho una alianza pecaminosa con Egipto. Pero aún así, Dios retrasa su castigo para darles amplia oportunidad para arrepentirse y regresar a Él, aún en medio de la infidelidad del pueblo. Y noten lo que dice el versículo 9. Acompáñenme del mismo capítulo al versículo 9, antes de leer el versículo 18. Noten lo que dice el 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. El 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Estamos hablando de este tipo de gente. Este era el pueblo de Dios. Y de verdad que habían llegado a tener una actitud tan hostil hacia Dios que querían incluso que Dios se apartara de ellos. Aún siendo rebeldes, mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley, podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que justamente se merecen? Y la respuesta sería, inevitablemente, el juicio de Dios. Lo que ellos merecen es el juicio, la ira de Dios. Pero aquí es donde viene el versículo 18. Noten lo que dice Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él.
Jehová esperará para tenerles piedad. Así es. ¿Ellos merecen que Dios los espere para tenerles piedad? De ninguna manera, ellos no lo merecen. Pero Dios les muestra su favor. Y allí es donde encontramos su gracia. Dios fue amablemente paciente para con ellos. Pero, si vamos aún más allá, para con nosotros también. Simplemente nosotros deberíamos caer rendidos en adoración al escuchar estas palabras. Porque la actitud de Dios es de espera, con el fin de tener piedad hacia los hombres y especialmente hacia su pueblo. Ellos no se merecen más tiempo, ellos deberían ser fulminados ahí mismo, pero Dios los espera para tenerles piedad. Y allí es donde podemos ver su gracia, porque Dios retrasa su castigo para darles amplia oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. Y Dios hace esto porque Él no es como su pueblo infiel, sino que es un Dios justo, que es fiel a sus promesas. Y la palabra aquí, cuando se dice piedad, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Esta palabra piedad significa mostrar favor o tener misericordia, piedad. Y siempre, siempre, mis hermanos, es un favor inmerecido en el contexto de la relación de Dios con los hombres. Y cuando se menciona compasión, también se denota amabilidad o amorosa bondad. Mis hermanos, nuestro Dios es de una actitud amable. Está inclinado y más aún resuelto a mostrarle favor, a mostrarles favor a su pueblo, aun cuando ellos merecen todo lo contrario. Y allí es donde encontramos la gracia de Dios. Si pensamos en este pueblo Israel del Antiguo Testamento, nosotros de verdad podríamos decir, no, es que de verdad ellos se merecían el juicio, ellos se merecían que la ira de Dios viniera sobre ellos como a Sodoma y Gomorra, pero no, Dios les tuvo piedad y ahí vemos la gracia de Dios. Pero más aún, podríamos hablar acerca del agente de la gracia. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La pregunta sería, ¿cuál o quién es la manifestación más grandiosa de la gracia, de aquel favor inmerecido de Dios? Y en base a este texto podríamos decir Jesucristo. Jesucristo es la manifestación más grande del favor inmerecido de Dios. Porque nosotros, los pecadores, no merecíamos que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, pero aquel verbo fue hecho carne para venir al mundo a darnos vida y vida eterna. Pero Él es lleno de gracia, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por eso nos mostró su favor a nosotros, y vemos esta manifestación de la gracia de Dios a través de Jesús. Y aquí se dice que fue una manifestación, o sea que Dios lo hizo evidente, Dios hizo que nos diéramos cuenta, hizo que nosotros viéramos de su favor inmerecido en la persona y obra de Cristo. Y podríamos decir, tanto de mí como de ti, tú no mereces a Cristo, pero lo tienes. Dios ha manifestado, mis hermanos,
su gracia desde la caída de Adán. Aún el don de la ley en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, fue el resultado de su favor inmerecido. Sin embargo, la gracia de Dios manifestada en la persona y obra de Cristo es tan grande que eclipsa todas las demás manifestaciones de la gracia de Dios, hasta tal punto que es como si la gracia nunca antes hubiera sido manifestada. Todos los demás ejemplos de la gracia de Dios son tipos y sombras de la plenitud que se encuentra en Cristo, porque en Cristo encontramos la mayor manifestación, la más grande manifestación de la gracia de Dios. Todas las otras manifestaciones de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento son como la luz de una vela en comparación con el resplandor del sol al mediodía. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto aún más profundizando, podríamos verlo en la salvación. Podríamos hablar de la gracia y la salvación. Según algunos versículos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9, existe una relación entre la gracia de Dios y la salvación de los pecadores. La pregunta sería, ¿somos salvos por medio de nuestros propios méritos o por medio de la gracia de Dios? Y los cristianos obviamente van a responder por la gracia de Dios, pero no porque nosotros lo decimos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Por eso Efesios 2, el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Dios. Con lo único que nos acercamos delante de Dios fueron nuestros pecados. Pero Dios mostró su favor, mis hermanos, con nosotros, al no merecer nada. Más aún, mereciendo todo lo contrario a la salvación, que es, obviamente, la condenación, Dios nos salvó. Nosotros, mis hermanos, deberíamos estar tan impactados con esto, porque en el griego, en el texto original, gracia y fe son sustantivos de género femenino, pero el pronombre esto es neutro. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, tanto la fe y la salvación, esto no es de ustedes, no es de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. Mis hermanos, la totalidad de nuestra salvación es un don, es un regalo de Dios. No hay ningún mérito humano en lo que ha pasado con nosotros. Por lo tanto, toda jactancia, todo orgullo, toda soberbia en uno mismo debe quedar eliminada. Porque no es porque nosotros lo alcanzamos o lo merecimos o lo hemos ganado, sino porque Dios nos lo dio, la salvación. Nosotros merecíamos ira y nos dio salvación. Merecíamos muerte y una muerte eterna y nos dio vida y vida eterna. Nosotros merecíamos castigo y la maldición y todo lo contrario, nos ha dado tantas dádivas. Todo esto no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Todo esto porque Dios trató con nosotros, no según nuestros méritos o valía, sino según su propia abundante amabilidad y desbordante generosidad. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó según la gracia. Eso es lo que dice el texto. Ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido.
según la gracia que nos fue dado desde la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, es lo que dice el texto. Y obviamente está señalando la eternidad. Tú ni existías, no habías ni siquiera nacido, y Dios ya mostró su favor contigo, porque Él es amable y generoso. Dios nos llamó y nos salvó, mis hermanos, no por lo que somos o lo que hayamos hecho, sino porque Él se propuso en sí mismo salvarnos, incluso antes de la fundación del mundo. Los medios de nuestra salvación no son nuestro mérito, sino su gracia, por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 7 y 8, encontramos un paralelo interesante donde dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó. ¿Por qué el Señor puso su amor en Israel? Bueno, porque Él los amó. En otras palabras, el Señor ama a su pueblo, porque Él se propuso en sí mismo amarnos. Su amor por nosotros es por entero un acto de gracia. Mis hermanos, y considerando todo esto, podríamos preguntarnos: ¿y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya manifestado su gracia hacia su pueblo y hacia nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Bueno, Efesios 1:6 nos da la respuesta. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo se convierte en un himno de alabanza a su gloria. Su gracia se hace gloriosa, mis hermanos, y es digna de alabanza al contemplarla en su obra de salvación. Cuando nosotros vemos la obra de salvación de Dios y vemos que ha sido de pura gracia, eso nos lleva a darle toda la alabanza, a glorificar la gracia de Dios. Por eso dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. El gran propósito de Dios al salvar a pecadores es la manifestación de su favor inmerecido que conduce a la alabanza de su nombre. La palabra gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, se traduce del griego charis, el cual denota un favor, una buena voluntad, especialmente hacia quienes no lo merecen. Mientras que la frase gratuitamente ha impartido también traduce otra palabra en griego que nos lleva a considerar un favorecer o un visitar con favor. Y podemos notar algunas similitudes entre las palabras. Literalmente, Dios nos agració con gracia. Y más adelante en el mismo capítulo 1 de Efesios se hacen declaraciones similares. Por ejemplo, el versículo 12, donde dice: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El propósito de la gracia, mis hermanos, es que era alabarlo, adorarlo. Pero en Efesios, más adelante, el capítulo 2, del versículo 7, también encontramos aún más este propósito, donde dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios tenía el propósito de dar a conocer o exponer su favor
su buena voluntad infinita que tuvo para con nosotros. La manifestación de la gracia de Dios en el creyente seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. De hecho, la amabilidad, la bondad de Dios hacia su pueblo en Cristo Jesús será presentada ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es como, es como si dijéramos esto: Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Que su gracia pueda ser vista por todos con detenimiento y expectativa. Por toda la eternidad, mis hermanos, toda la creación va a aprender cuán verdaderamente clemente es Dios al observar su continua amabilidad o bondad hacia su pueblo. La gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que ni siquiera la eternidad, será lo suficientemente larga para comprenderla o para ofrecer a Él suficiente alabanza por esta, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero ahora deberíamos preguntarnos, ¿y todo esto qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Si Dios ha manifestado su gracia y la vemos aún en el Antiguo Testamento, como Dios esperó al pueblo de Israel aún en su infidelidad y siendo paciente para con ellos, y a nosotros nos ha mostrado su gracia en Jesucristo y al salvarnos, y no por obras, sino solo por ese favor inmerecido, ¿cómo nosotros deberíamos responder a la gracia de Dios revelada por medio de Jesucristo y el Evangelio? Bueno, Romanos capítulo 6, el versículo 1 y 2 nos van a dar una respuesta. Pero, mejor dicho, aquí en este texto, el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada o una respuesta no bíblica a la gracia de Dios. Primero vamos a considerar la manera en la que no debemos responder, porque dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, al internalizar y entender la gracia, ese favor inmerecido de Dios que ha venido sobre nosotros, aquella amabilidad y generosidad que Dios nos ha impartido y ha derramado en nosotros, ese entendimiento debería movernos a decirle no, no al pecado. Por su gracia hemos muerto al pecado. Así que ya no debemos vivir en él. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en dependencia del Espíritu Santo para vencer el pecado. Pero también en este texto, porque es una pregunta, es como si alguien dijera: bueno, entonces, si Dios ha mostrado tanta gracia por causa de mi pecado, entonces voy a seguir pecando para que la gracia vaya aumentando más. Alguien podría concluir que, como somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, es aceptable seguir viviendo en pecado, o incluso peor, incrementar nuestras actividades pecaminosas, para que así la gracia de Dios llegue a ser más evidente. Esto es totalmente lo contrario a la voluntad de Dios y al propósito de la gracia. Así que, mis hermanos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Avancemos a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí, mis hermanos, en Tito capítulo 2, se está presentando el verdadero propósito de la gracia y la respuesta apropiada que nosotros deberíamos dar al entendimiento de este atributo tan maravilloso de Dios. Primero dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciar a la impiedad, mis hermanos. Esta es la respuesta que debemos dar a aquella gracia bendita de Dios que ha sido manifestada hacia nosotros. Y con impiedad nos estamos refiriendo a aquella mundanalidad en el corazón, a aquella carne que todavía habita en nosotros, el viejo hombre, el pecado remanente, aquella perversidad del corazón. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando habla de sobriedad, nos estamos refiriendo a una mente cabal o vivir moderadamente. Cuando se habla de que debemos vivir en este mundo justamente, nos estamos refiriendo a un vivir de acuerdo con lo que es recto, de acuerdo a la ley de Dios. Y con piadosamente nos estamos refiriendo a la devoción a Dios. Así que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la respuesta apropiada a la gracia de Dios. Pero en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios ha impartido su gracia libre y gratuitamente sobre nosotros. Eso ya lo vimos en Efesios 1:6. Pero, entonces, ¿cómo crecemos en la gracia como nos está mandando aquí Pedro? Porque dice, creced en la gracia. La idea, mis hermanos, no es que de alguna manera nos está faltando gracia y necesitamos obtener más. No, sino que debemos crecer en la gracia que nos ha sido dada en Cristo. La gracia de Dios es el ámbito en que el creyente vive ahora. Por causa de la gracia de Dios manifestada en la obra que Él ya ha hecho por nosotros, la obra que Él continúa haciendo en nosotros, las grandes promesas que Él nos ha dado y la vida y la fuerza que Él pone a nuestro alcance, es que podemos y deberíamos crecer en conformidad a su Hijo y ser cada vez más agradables a Él. A eso es lo que se refiere Pedro cuando dice creced en la gracia. Debemos crecer en conformidad a todo esto. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, Dios nos está haciendo cada vez más semejantes a su Hijo. Y esa es la gracia de Dios para con nosotros, hacernos semejantes a Jesucristo y ser cada vez más agradables a Él. Pero también esto podríamos aplicarlo a la oración. Si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, de seguro este texto lo conocen o lo han memorizado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto de verdad es muy impactante, mis hermanos, cuando nos ponemos a analizar la magnitud de lo que estamos leyendo aquí. Deberíamos acercarnos al trono de la gracia, a esa fuente de donde brotan más y más favores que no merecemos para esta vida, para seguir luchando. Si nos ponemos a pensar antes, el trono de Dios era el trono del juicio, el trono del juicio sobre el cual se sienta Dios por causa de nuestro pecado
ahora se ha convertido en el trono de la gracia por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Por eso nos podemos acercar con confianza. Acerquémonos pues confiadamente. Y aquí confiadamente literalmente se está refiriendo a una libertad de expresión y por tanto nos está denotando confianza o valentía. El mayor pecador se derretirá de miedo ante el trono de Dios, pero el santo más pequeño permanecerá firme con valor y confiadamente por causa de Cristo. Es con esta confianza que el escritor de Hebreos nos manda venir al trono de Dios en oración, para que hallemos gracia para el oportuno socorro. De nuevo, esto no significa que estamos faltos de gracia, sino que significa que por causa de la gracia que ya es nuestra en Cristo Jesús, deberíamos venir ante Dios y pedir su ayuda oportuna, por medio de la oración, obviamente. Aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, a menudo debemos apropiarnos de ello creyendo y perseverando en la oración. Con frecuencia no tenemos la ayuda que necesitamos porque no pedimos. Eso es lo que dice Santiago 4.2, ¿verdad? No recibís porque no pedís. Así que pide, mi hermano, pide, acércate al trono de la gracia y alcanza aquella misericordia y haya gracia para el oportuno socorro en todas las situaciones que estés atravesando, en todas las aflicciones que estés teniendo actualmente en tu vida, tú puedes hallar gracia. Aquellos favores inmerecidos que descienden de lo alto, aquellas dádivas que solo provienen del Padre de las luces, ¿cómo no las recibiremos? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mis hermanos, la gracia de Dios es eterna y sigue activa hacia nosotros. Aquella misma gracia que te salvó en un inicio es la misma gracia que te sigue sosteniendo hasta el día de hoy en tu caminar cristiano. Aquella gracia te levanta cuando caes. Aquella gracia te sigue transformando en tu ser interior, sigue cambiando tu carácter. Aquella gracia sigue obrando a tu favor. Mis hermanos, pero esto no debe quedar solo para nosotros. Si vamos a Hechos, capítulo 20, el versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, otra de las maneras en las que debemos responder a la gracia de Dios es compartiéndole a otros este Evangelio de la gracia de Dios. Esta fue la noble meta del apóstol Pablo. Aunque nuestros llamados, nuestros dones y nuestros ministerios difieran de los de Pablo, todos deberíamos tener la misma ambición: dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que los demás lo vean, por medio de hablarlo, de compartirlo con otros, que otros también puedan ser partícipes de esto, de la gracia de Dios a nuestro favor, de aquella buena voluntad que ha sido dispuesta hacia nuestras almas por medio de Cristo, al darnos a Cristo mismo, al ser salvos por medio de la gracia y no de nuestras obras. Mis hermanos, aún mereciéndonos todo lo contrario, Dios nos ha otorgado estos favores tan maravillosos y nosotros no podríamos hacer otra cosa que simplemente alabarlo con todo nuestro corazón y seguir compartiendo de esta gracia a otros, porque hay otros que lo siguen necesitando. La gracia obviamente ha venido sobre nosotros, pero eso nos da una responsabilidad. Se nos manda a seguir llevando este evangelio de la gracia de Dios a otros. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que
Abriste tus labios y le compartiste a otra persona lo que Dios amablemente ha hecho por tu alma. Mis hermanos, esto nos confronta porque existen pecados de comisión. Nosotros hacemos lo que Dios nos prohíbe, pero también existen pecados de omisión. Nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. Y pienso que en los creyentes abundan más los pecados de omisión, porque aún sabiendo lo que debemos hacer, aún sabiendo lo bueno, si no lo hacemos, nos es pecado. Mis hermanos, y que Dios nos lleve a doblar nuestras rodillas y arrepentirnos de no estar abriendo nuestra boca y compartiendo a otros pecadores de esta gracia bendita, de la gracia que nos salvó y llamó, no con llamamiento santo, mejor dicho, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿No te conmueve esto? ¿No te lleva a considerar aquel camino ancho que lleva a la perdición y, y rescatar a más personas y decirles, mira, el camino que estás tomando es un camino incorrecto, vas a perderte? Pero Dios quiere salvarte. Dios tiene mucha amabilidad y Él puede perdonarte tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y la gracia de Dios puede manifestarse también hacia tu vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que Él nos siga dando el denuedo y la valentía necesaria para seguir hablándole a nuestros familiares que todavía no conocen al Señor. Que nos permita seguir compartiendo el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, y que podamos también doblar rodillas por ellos, porque ahora no es un trono de juicio al que nos acercamos, sino ante el trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque nuestro Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Así que recordemos, la gracia denota un favor inmerecido y se refiere a la disposición de Dios de tratar con sus criaturas, no según el mérito o valía de éstas, sino según su propia amabilidad abundante y desbordante generosidad. Y en la gracia de Dios, se encuentra una gran manifestación de su amor. Amén.